La primera ya es la habitual de siempre. El Primo parece que ya está, nos dan la convocatoria, uno tiene que seguir esperando, algún percance más. Sí, bueno, esa es la principal buena nueva, ¿no? Que Primo pues ha hecho toda la semana con el grupo perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Todavía nos queda algún entrenamiento, pero ya de menor carga, y en principio pues estará para formar parte de la convocatoria este fin de semana. Hugo, bueno, sigue de baja, cada vez le queda menos, parece ser que, bueno, ya queda un poquito menos para que cicatrice esa rotura que tuvo, pero aún así, bueno, después hay que sumarle unas semanas de entrenamiento con el grupo y va a andar justito, pero Primo está ya para formar parte de la convocatoria, sí. La semana pasada, ya con Luanco aprovechabas, y ya lo anticipabas también, para hacer algún retoque, un reajuste también en la disposición táctica. ¿Esa es la idea también para este domingo ante el Langreo? Bueno, sí, vamos a continuar. Los cambios, hablábamos las semanas anteriores que el equipo, bueno, pues desde la parcela técnica visualizábamos o entendíamos que teníamos que el equipo tenía que volver a coger aire, que tenía que volver otra vez a tener buenas sensaciones, y que tenemos varias estrategias y varias maneras para conseguirlo, ¿no? Una de ellas es modificar la forma de entrenar. A final de temporada pues siempre se hacen entrenamientos más sencillos, un poco más dinámicos y bajando carga de entrenamiento, y al mismo tiempo pues también refrescando quienes juegan, ¿no? Para los que han jugado mucho, pues que tengan un poquito de refresco, y a partir de ahí los que no han jugado tanto, pues que entren con ese aire nuevo, esas ganas, ese enchufe para el equipo. Y esto no se consigue solo en una semana, o sea, no es solo hacerlo en un partido y ya el siguiente ya el equipo vuelve otra vez al mismo nivel, así que hay que mantenerlo en el tiempo, por lo menos una semana más. Así que sí, esa es nuestra idea. Habrá también cambios esta semana, con lo que habitualmente pues estamos habituados a ver de once inicial, y una vez más pues habrá cambios también de no a lo mejor tanto de nombres, pero sí de posiciones en el campo, que es lo que podemos hacer con la disposición de plantilla que tenemos y tal y como estamos de efectivos a estas alturas. Y la última por mi parte, Iago. Para los que no conocemos al Langreo, si hubiera que compararlo con algún otro equipo del grupo gallego de la primera fase de la competición, ¿a quién se aproximaría en esa comparación? Bueno, difícil responder con un equipo solo, ¿no? Pero mira, yo te doy un dato. Langreo en jornada 7 iba de primero en su grupo. El Langreo está hecho, o en su momento estaba configurado este año para acabar entre los tres primeros. En la jornada 7 van de primeros, y además quitándole bastante puntos al que en aquel momento era el cuarto. Sufren dos bajas importantísimas, una que se va para el Atlético de Madrid, otra que se va a otro equipo, y a partir de ahí pues bueno, lo notan porque son dos jugadores importantes. A nivel de juego es un equipo que propone tener balón, que quiere tener balón, y al mismo tiempo que tiene jugadores de medio campo hacia adelante muy verticales. Entonces bueno, a lo mejor evidentemente nosotros no lo seguimos a lo largo del año y no conocemos tanto a nivel individual los jugadores, pero se puede asemejar al Racing de Ferrol en cuanto a propuesta. Puede jugar más directo, puede tener balón, y después a nivel individual tiene jugadores de alto nivel. ¿Qué pasa? Que aquí en este grupo pues a los jugadores del Racing de Ferrol sí que los tenemos más controlados y de su pasado en categorías más altas, pero es que el Langreo también tiene esa tipología de jugador, y en el banquillo pues un entrenador que tiene o se caracteriza por su pasado como segundo entrenador de Paco Herrera, con un recorrido en el fútbol profesional enorme, y que ahora lo está haciendo, la verdad es que muy bien en el Langreo. Ok, cronista, gracias. Iago, es una final, esta ya es una final, si todavía se quiere seguir mirando al segundo puesto, tener alguna opción, más, aunque sean ya pocas, porque van pasando las jornadas, ¿es ganar o decir adiós a esa posibilidad? Hombre, evidentemente es importante, porque después solo nos quedarían 3 partidos y los 2 primeros, de contar que ellos hagan sus puntos, pues se nos escaparían, ¿no? A mí no me gusta hablar de finales,
y menos en esta situación en la que es una segunda fase o una fase de ascenso a una siguiente categoría que más que de necesidades por nuestra parte es de ilusión y es de un premio a lo hecho anteriormente, ¿no? Evidentemente nosotros, lo digo una vez más, queremos competir, queremos ser mejor equipo semana tras semana y nuestro objetivo es conseguir los 3 puntos, no nos planteamos otra cosa. De conseguir los 3 puntos este fin de semana creo que nos reengancharíamos y que serían 3 jornadas finales con enfrentamientos directos, todo muy apretado y bonito para todos. De no hacerlo sí que se vería muy difícil el alcanzar los 2 primeros puestos y seguramente pues se vería reflejado también en el estado anímico, en la semana de entrenamiento, y es lo que no queremos. Nosotros queremos competir hasta el último día. Estos días también hablaban los jugadores, por ejemplo, ¿no? Que decía Samu ayer que no ve al equipo mal físicamente o anímicamente, que sí lo ve, pues eso, entrenando todos los días muy bien y preparado pues para lo que tú decías, ¿no? Pues para si llega una victoria, pues estar ahí atentos, alerta y alegres, porque como bien dices, el objetivo principal ya se consiguió hace unas semanas, y bueno, pues seguir ahí, pues eso, siendo el compost que hemos visto, si no toda, gran parte de la temporada, peleando y compitiendo contra todos hasta el final. Yo creo que esa es un poco la idea y el objetivo que tenéis. Sí, es que realmente al equipo lo ves entrenar entre semana y entrena como el primer día. El problema es que el fin de semana, en las 2 o 3 últimas semanas, no nos están acompañando pues ni los resultados ni a lo mejor pues el buen hacer que veníamos acostumbrados anteriormente, ¿no? Este fin de semana pasado contra el Marino, nosotros al principio de semana nos planteamos un objetivo claro que depende de nosotros, después ganarás o no, pero lo que depende de nosotros es pues volver a hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlos, y en Marino lo hicimos. Fuimos ante un muy buen equipo en un campo complicadísimo en el que, pues allí perdió el Burgos, allí perdió el Numancia, allí no fue capaz de ganar el Sporting de Gijón B, de los 21 puntos que tenía el Marino de Luanco, 17 los hicieron en su campo, y nosotros llegamos allí, de principio a fin, fuimos, ese equipo que tiene posesión de balón, que juega en campo rival, que genera ocasiones, lo que pasa que esta vez, pues una vez más los volvimos a fallar, ¿no? Hasta con un penalti errado. Entonces, eso es lo que depende de nosotros, el imponernos al rival en lo que hablamos siempre, en el cómo lo queremos hacer. Después de lo visto la semana pasada en Marino, pues, y viendo cómo el equipo entrenó esta semana también, o está entrenando, pues la verdad es que somos optimistas. Al final, lo que el equipo necesita es una victoria. La victoria, evidentemente ahora quedan pues una fase en la que hay muy poquitos partidos, pero estoy seguro que la victoria va a llegar pronto y en ese caso, pues si es este fin de semana, que es lo que vamos a intentar, pues nos va a dar un plus para esas 3 últimas jornadas, sí que volver otra vez a estar en el máximo nivel. Por mi parte nada más. Leti, si quieres tú. Oye, te quería preguntar, Yago, te hemos escuchado y también algunos jugadores decir a veces, y sí que es cierto, ¿no? que una vez que pasáis a esta segunda fase, como se arrastran los puntos y ya no tenéis opción de recortarle, pues eso, a los equipos de y Racing, hay un hándicap mayor. Y siendo tan corto, no sé si tú eres de la opinión de que quizás se podía haber configurado para que sí hubiese enfrentamientos entre esos equipos y dar un poco más de posibilidades. Sí, al final es que eso no depende de nosotros, al final el formato lo hace la federación y son ellos los que te dicen cómo se va a desarrollar el calendario y el formato. Evidentemente ciertos equipos parten con ventaja por haberlo hecho bien en el primer tramo de la competición, y otros pues partimos con ciertas desventajas. En el momento en que no te vuelves a enfrentar contra equipos de tu mismo grupo, pues sabes que si empiezas por detrás en la cabeza de pelotón, pues que va a ser difícil recortar esos puntos, y si empiezas pues en la cabeza del pelotón, sabes que también tienes mucho andado, ¿no? Pero este es el formato que nos toca y no podemos tampoco reprochar nada.
centrarnos en lo que depende de nosotros, una vez más, en intentar conseguir nosotros los puntos, y a partir de ahí, pues mira, este fin de semana la verdad es que es un fin de semana bonito, porque hay enfrentamientos clasificatorios interesantes, un primero contra segundo, el Racing de Ferrol que juega pues contra el Marino y nosotros contra Langreo, y a partir de ahí yo creo que se puede, bueno, empezar a divisar por dónde van a quedar más o menos los equipos a final de esta segunda fase. Si somos capaces de ganar nosotros y el resto pues no hacerlo, seguramente demos un salto en la clasificación y nos veamos ahí cerquita con opciones de recortar esos puntos. Hablabas de que los entrenamientos, y los ves como el primer día, hace unas semanas nos decías que sí que a nivel mental era un momento más delicado. ¿Eso tú ya lo ves superado? O sea, mentalmente sí que ves bien al equipo. Sí, el equipo está mentalizado. O sea, esta semana, el miércoles, por ejemplo, que es ese entrenamiento en mitad de semana, que siempre hay un poquito más de carga, que siempre se le exige un poquito más al futbolista en términos de correr o de intensidad y demás. La verdad es que el entrenamiento de este miércoles ha sido de los mejores de la temporada, o sea, de un nivel altísimo, y a partir de ahí, pues bueno, eso te hace o te demuestra que el equipo está metido, que el equipo está con ganas, y que lo que queremos este fin de semana, y sobre todo con las sensaciones que nos vinimos de Luanco el fin de semana pasado, esa sensación que ya vivimos varias veces a lo largo del año, de considerar que somos o que fuimos mejores que el Marino en muchos tramos del partido, pero que no fuimos capaces de conseguir los 3 puntos, hace que el jugador se quede con ese resquemor, con ese picor de resarcirse en la siguiente jornada en casa contra en este caso el Langreo. Ya la última, esta semana entrevistaba a Miki y por ejemplo me decía que él a veces lo hablaba con los compañeros, que el año pasado en tercera, a veces al 80% conseguías ganar los partidos. Así que este año parece que tienes que dar el 120 siempre, de hecho pues jugando incluso con molestias, ¿no? Como le ha pasado. No sé si también lo habláis o es un poco la sensación, ¿no? De que hay que estirarse y darlo todo. Hombre, es que eso lo marcamos desde el 25 de julio, yo creo que el 26 de julio del 2020, el día después de conseguir el ascenso a la categoría, y sabiendo que íbamos a continuar todos en el barco en esta nueva categoría, desde el cuerpo técnico ya empezamos a meterles eso en la cabeza, ¿no? El jugador evidentemente ya lo tenía claro, pero desde el día 1, después de haber conseguido llegar a esta categoría, pues empezamos a trabajar en ello, y creo que es algo que está más que interiorizado y así está demostrado. Es decir, para muestra un botón, ¿no? Y están los números. Yo creo que el equipo a lo largo de la temporada ha hecho partidos espléndidos, de un nivel altísimo en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel individual, a nivel organizativo, a nivel de juego, si lo queréis simplificar con esa palabra, a nivel de juego. Pero es que somos el equipo que más empates tiene en la categoría, que se dice pronto. Entonces eso te hace ver que ganar partidos en esta categoría y en este siguiente escalón es muy difícil. Por lo tanto, te exige estar al 120%. Como decimos nosotros desde dentro del vestuario, pisar el acelerador y no levantarlo. En el momento que lo levantas un poquito, bueno, pues puede ser el caso de estas 2 últimas semanas, desde que se consigue el objetivo, indirectamente todo el cansancio mental anterior para llegar hasta esta fecha, pues pasa factura. Tú quieres dar el máximo rendimiento, pero indirectamente pues la cabeza o las piernas tampoco te siguen. Pero bueno, creo que a lo largo de una temporada de 38 jornadas siempre se habla de que hay un momento de bajón en todos los equipos. En este formato, como fue corto, pues nosotros en esa primera fase, en esas 18 primeras jornadas, estuvimos a un nivel altísimo, y puede ser que ahora en estas 2 últimas pues estemos en ese pequeño bajoncito. Pero después de lo visto la semana pasada en Marino de Luanco, yo soy optimista y veo que el equipo vuelve a ir otra vez para arriba, y espero que este fin de semana pues realmente lo refrendemos con una victoria, que tengamos un poquito de suerte para pues hacer goles, que también hace falta para que el resto de semanas pues también sean de altísima calidad.